Hola, mi nombre es Andrés Gómez y soy profesor de piano de la Universidad de AFIT. En este video voy a seguir con una pregunta de Santiago, y una pregunta que me han hecho ya varias veces, sobre el presto del preludio en do menor del clave temperado del libro 1. Este preludio lo utilizo yo mucho en mis estudiantes de primer y segundo semestre, incluso nivelatorio 3 a veces, para trabajar algunas cosas. Entonces ayuda muchísimo para trabajar con la rotación, para trabajar lentamente la rotación. Hay algunos giros dobles, algunos giros sencillos, pero también para acomodar la mano. Es un excelente ejercicio para tener la mano en una posición más clara. Hay una estrategia para memorizar el preludio que ayuda muchísimo, y para darle un poco de contexto armónico, para ver después desarrollar la parte dinámica, la parte de la interpretación, y tiene que ver mucho con el análisis del preludio. Entonces, este preludio consta de esa figuración, y esa figuración tiene notas armónicas y notas no armónicas. Entonces aquí, por ejemplo, en el primero es un acorde de do menor, simplemente que tiene un re y un fa, ¿sí? Entonces el ejercicio es el siguiente: quitar las notas no armónicas, y eso lo pueden hacer, cogen con un lapicito y marcan cuáles son las notas, y hacer solamente la progresión. Entonces voy a tocar solamente los primeros 4 compases. Cuando hacemos la progresión, ya nos damos cuenta de hacia dónde va la tensión armónica y cuál es el fraseo. Tal vez ir a este acorde que es más disonante y después relajar. ¿Sí? Hacer todo el ejercicio así, se lo recomiendo muchísimo. Sirve para estudios de Chopin. Sí, el Opus 25 número 12, que tiene esa figuración. Incluso el primero también pueden hacer una reducción de la armonía, para que tengan un poco más de claridad de cuál es la progresión y puedan tener un mejor control de cuál va a ser la dinámica que quieren hacer. Bueno, pero el problema real viene, voy a correr esto por acá porque me está haciendo un poquito de clic aquí en el micrófono, es el presto. ¿Sí? Entonces voy a hablarles un poquitico sobre cómo estudiar semicorcheas. Primero, como les hablé en el video pasado, las digitaciones tienen que estar claras. Si no están las digitaciones claras, no van a hacer nada y van a perder horas y horas y horas de estudio. Entonces, escriban las digitaciones. Si se dan cuenta después de estudiar un poquitico que un pasaje no les sale, cambien la digitación o miren si es la digitación lo que es el problema. Generalmente por ahí se soluciona. Entonces, lo primero que hago yo es estudiarlo despacio. Voy a hacer solamente la derecha, estudiarlo despacio y con un poquitico de peso. Entonces, ¿sí? El estudiarlo con peso me ayuda a ese entrenamiento cerebral, porque es como darle el mensaje al cerebro de una forma supremamente clara, ¿sí? Entonces, estudiarlo solamente con peso. También lo pueden hacer con estacato de brazo. Y esa la cojo yo con el pulgar, que me la enseñó mi profe cuando estaba haciendo este preludio hace mucho tiempo.
Bueno, esas dos medidas son como para ingresar la información. Pero entonces necesitamos subir el tempo, ¿cierto? Uno de las estrategias más usadas son los ritmos. Entonces, los saltillos y el saltillo invertido. ¿Sí? Ah. Eso nos ayuda muchísimo. Otro ritmo que yo hago es una serie de ritmos que es como volver las 4 semicorcheas en un tresillo grande y hacer una de las semicorcheas pegada a una de las corcheas. Me explico. Entonces, si estamos hablando de 1, 2, 3, 1, 2, 3, el primero sería 1 y 2, 3, 1 y 2, 3, 1 y 2, 3. Aquí como tengo el bajo, 1 y 2, 3, 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 1. ¿Sí? Y voy a ir agregando la izquierda de una vez. El otro sería entonces, como esta semicorchea estaba aquí, la voy a poner acá. Entonces queda 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Entonces 1, 2 y 3, 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 1. Y también moverla acá. Entonces 1, 2, 3 y 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 1. ¿Sí? Ya tenemos entonces saltillo, saltillo invertido, los 3 ritmos de tresillos. Y ahora puedo hacer una nota larga y 3 notas cortas o 4 notas cortas. Entonces, ¿sí? Que sean muy explosivas. Tan, para tan, para tan, para tan, para tan. Y ¿sí? Y pueden, obviamente, hacen la primera larga, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Y después 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. ¿Sí? Van creando el espacio entre cada una de las notas. Eso con respecto a los ritmos. La otra estrategia es acentuar notas distintas. Entonces, por ejemplo, el patrón empieza en la segunda nota. Entonces vamos a acentuar la segunda nota. ¿Sí? Después hago con la tercera. Eso sirve muchísimo. Entonces acentuamos primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta generalmente es un poquitico más complicada, pero precisamente por eso sirve. Esto nos ayuda lo mismo, a que el cerebro entienda cuáles son las digitaciones exactas y cuáles son los dedos. Otra estrategia para estudiar es que hablaba el maestro Lawrence en la entrevista que está por ahí. Si no la han visto, muy bueno que la vean para algunos ejercicios de improvisación, es hacer staccato desde el dedo. Y este ejercicio es para activar este mecanismo de acá, ¿cierto? Desde el dedo, desde el nudillo hacia acá, que nos ayuda muchísimo a potenciar todo lo que estamos haciendo con el brazo. También lo pueden estudiar con rotación. ¿Sí? Una vez más, para hacer el pasaje varias veces, Otro ejercicio que ayuda muchísimo es si hacemos grupos de 5 notas. Y
podemos hacer grupos, entonces llegar como de la primera semicorchea hasta la primera semicorchea del otro patrón y empezar desde ahí otra vez. Entonces, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 4, 1, etc. Y después, cuando ese ya esté bien, podemos hacer juntar de a 2. Bueno, entonces, y ahí podemos hacer, perdón que tuve una interrupción, podemos hacer grupos de 8 entonces. Y después del grupo de 8, pues puedo hacer el compás entero. Eso me da muchísimo más control. Si estamos haciendo estas secciones pequeñas, podemos evaluar qué fue lo que sirvió y qué fue lo que no sirvió del estudio. Y así tomar medidas si lo tengo que estudiar más lento, si tengo que revisar una digitación o si tengo que volver a hacer los grupitos pequeños. Bueno, espero que les haya sido de utilidad los videos. Como siempre, si tienen comentarios o si tienen preguntas, háganmelo saber por los comentarios de YouTube o me pueden escribir a la página web andresgomezbravo.com. El link va a estar aquí abajo. Se meten a contacto y por ahí me mandan un mensajito y ya nos podemos poner en contacto. Yo estoy intentando contestarles las preguntas por aquí, que me parece mucho más útil. Algunas se las contesto directamente por el correo. Y les pido el favor de que se suscriban al canal si lo consideran. Bueno, feliz tarde o feliz noche o feliz día. Hasta luego.